Mi nuera no me vio parada en la puerta. Ella estaba hablando con mi hijo por teléfono, de espaldas a mí, con esa voz fría que nunca usaba en público. Sí, ya corté el freno. Te veo en el funeral de ella mañana. Yo no grité. Salí sin hacer ruido, llamé a una grúa y entregué el auto en la casa de los padres de ella con una nota simple, un regalo de su hija. 2 horas después, cuando Paola bajó las escaleras buscando las llaves de mi carro, yo estaba sentada en la sala tomando té como si nada hubiera pasado. Ella preguntó dónde estaba el vehículo. Yo le dije que lo había prestado. Mentí con la misma facilidad con la que ella había planeado mi muerte. Eso fue hace 48 horas. Ahora estoy aquí, en esta casa que ya no se siente mía, esperando que todo explote. Porque sé que va a explotar. Paola todavía no sabe que sus padres ya revisaron el auto. Todavía no sabe que llamaron a un mecánico. Todavía no sabe que encontraron exactamente lo que ella había hecho. Y yo estoy esperando. Tranquila. Callada. Porque aprendí hace mucho tiempo que el silencio es más poderoso que cualquier grito. Déjame contarte cómo llegué hasta aquí. Déjame contarte cómo descubrí que la mujer que dormía bajo mi techo, que comía en mi mesa, que me llamaba suegra con esa sonrisa perfecta, había decidido que yo ya no merecía seguir respirando. Y déjame contarte por qué no hice lo que cualquier persona normal habría hecho. ¿Por qué no llamé a la policía? ¿Por qué no confronté? ¿Por qué elegí el camino más largo, más frío, más calculado? Todo comenzó 3 meses atrás. Rodrigo llegó a mi casa con 2 maletas y una disculpa. Mamá, solo será por un tiempo. Hasta que encontremos algo propio. Paola venía detrás de él, arrastrando una maleta rosa, con lentes de sol puestos aunque ya era de noche. No me miró a los ojos cuando entró. Solo dijo gracias y subió directo al cuarto de invitados. Yo preparé sábanas limpias, puse flores frescas en la mesita de noche, dejé toallas dobladas sobre la cama. Hice todo lo que una madre hace cuando su hijo necesita refugio. No sabía que estaba preparando mi propia trampa. Los primeros días fueron normales. Rodrigo salía temprano a trabajar. Paola se quedaba en el cuarto hasta el mediodía, luego bajaba a tomar café y desaparecía en su teléfono durante horas. Yo cocinaba, limpiaba, mantenía la casa en orden. No invadía su espacio. No hacía preguntas. Pero sí observaba. Y lo que observaba no me gustaba. Paola nunca ayudaba con nada. Nunca ofrecía lavar un plato, nunca doblaba una toalla, nunca preguntaba si necesitaba algo del mercado. Solo existía en mi casa como un fantasma hermoso y vacío que consumía oxígeno y no devolvía nada. Una tarde encontré papeles en la basura. No estaba husmeando, solo estaba sacando la bolsa cuando vi el membrete de una compañía de seguros. Curiosidad natural, nada más. Los saqué, los alicé, los leí. Era una solicitud de seguro de vida. A mi nombre. Por $300,000. Beneficiaria, Paola Méndez de Salazar. Fecha de solicitud, 2 semanas atrás. Firma, la mía. Falsificada, por supuesto, pero bien hecha. Muy bien hecha. Guardé esos papeles. Los doblé con cuidado y los escondí en el fondo de mi armario, entre sábanas viejas que nunca usaba. No dije nada. No confronté. Solo empecé a prestar atención de una manera diferente. Empecé a notar las pequeñas cosas. La forma en que Paola preguntaba por mis rutinas. Siempre sales a caminar a las 6 de la mañana. Siempre tomas esa ruta hacia el supermercado. Siempre usas el mismo carro. Preguntas inocentes. Preguntas que cualquier nuera interesada podría hacer. Pero yo ya había visto los papeles del seguro. Y esas preguntas dejaron de sonar inocentes. Empecé a cambiar mis patrones. Salía a caminar a las 7. Tomaba rutas diferentes. Dejaba el carro en el garaje más días de lo normal. Paola lo notó. Podía verlo en sus ojos cuando yo rompía alguna rutina. Una irritación pequeña, casi imperceptible. Como alguien que está siguiendo una receta y de repente le cambian los ingredientes. Entonces llegó la noche de las galletas. Yo había horneado porque Rodrigo lo mencionó durante la cena. Extraño el olor de tu cocina, mamá. Lo dijo con nostalgia genuina, con esos ojos que todavía eran los de mi niño aunque ahora tuviera 35 años. Así que horneé.
Galletas de canela, su favorito desde que tenía 8 años. La casa se llenó de ese olor cálido y Rodrigo sonrió de verdad por primera vez en semanas. Paola subió temprano esa noche. Dijo que le dolía la cabeza. Rodrigo se quedó conmigo un rato más, comiendo galletas, hablando de trabajo, de planes, de la casa que querían comprar. Luego él también subió. Yo me quedé limpiando la cocina, lavando moldes, guardando lo que había sobrado. Estaba por irme a dormir cuando recordé que había dejado mi taza de té en la sala. Subí a buscarla. La casa estaba oscura, silenciosa. Caminé por el pasillo hacia mi habitación cuando escuché la voz de Paola. Venía del cuarto de invitados. La puerta estaba entreabierta, solo un poco, lo suficiente para que la luz del teléfono iluminara una franja del piso. Yo me detuve. No sé por qué. Instinto. Tal vez. O tal vez ya sabía, en algún lugar profundo de mi cerebro, que lo que estaba por escuchar cambiaría todo. Ya está hecho, decía Paola. Su voz sonaba diferente. Más dura. Más real. Sí, ya corté el freno. Te veo en el funeral de ella mañana. Pausa. Luego esa risa. Baja, satisfecha, como alguien que acaba de ganar una apuesta. No, Rodrigo no sospecha nada. Está dormido. Mañana ella va a salir temprano como siempre, va a tomar esa bajada hacia el mercado, y los frenos no van a responder. Parece un accidente. Nadie va a cuestionar nada. Una mujer de 62 años, frenos que fallan, es algo que pasa. Yo seguía parada en el pasillo. La taza de té todavía estaba en mi mano. Tibia. Casi fría. Podía sentir mi corazón latiendo, pero despacio, muy despacio, como si mi cuerpo hubiera decidido que el pánico no era una opción útil en ese momento. Paola siguió hablando. Los 300.000 van a caer en 2 semanas. Ya confirmé con el agente. Y sí, Rodrigo va a heredar la casa también. Total, somos lo único que ella tiene. No hay más familia. Nadie va a pelear por nada. Escuché el sonido de ella colgando. Luego pasos. Yo retrocedí en silencio, rápido, descalza sobre la madera que conocía de memoria. Entré a mi cuarto, cerré la puerta sin hacer ruido, me senté en la cama. La taza seguía en mi mano. La dejé en la mesita de noche. Mis manos no temblaban. Eso me sorprendió. Pensé que temblarían, pero estaban firmes, tranquilas, como si ya hubieran aceptado lo que mi mente todavía estaba procesando. Mi nuera quería matarme. Ya había cortado los frenos de mi carro. Mañana, cuando yo saliera a hacer las compras como todas las mañanas, los frenos no funcionarían. Yo moriría. Ella cobraría el seguro. Rodrigo heredaría la casa. Y nadie sospecharía nada porque una mujer de 62 años muriendo en un accidente automovilístico no es noticia, es estadística. Me quedé sentada en la oscuridad durante 10 minutos. Tal vez 15. No lloré. No entré en pánico. Solo pensé. Pensé con esa claridad fría que viene cuando ya no hay espacio para el miedo. Podía llamar a la policía. Podía despertar a Rodrigo. Podía confrontar a Paola ahí mismo. Pero algo me detuvo. Tal vez la certeza de que si hacía eso, si gritaba, si acusaba sin pruebas concretas, Paola encontraría la forma de voltear la historia. Ella era buena para eso. Muy buena. Entonces tomé una decisión. Bajé las escaleras en silencio. Eran las 11:30 de la noche. La casa estaba completamente oscura excepto por la luz tenue que venía de la cocina, esa que siempre dejaba encendida por costumbre. Tomé mi teléfono. Busqué en internet el número de una grúa que trabajaba las 24 horas. Marqué. Hablé en voz baja, clara, precisa. Necesito que remolquen un vehículo desde mi dirección hasta otra ubicación. Ahora. Esta noche. El operador preguntó si había tenido un accidente. No, dije. Solo necesito mover el auto. ¿Pueden venir o no? Podían. Estarían ahí en 40 minutos. Subí de nuevo. Entré a mi habitación. Busqué en el cajón donde guardaba papeles importantes. Encontré lo que necesitaba, la dirección de los padres de Paola. Lidia y Aurelio Méndez. Habían venido a cenar una vez, meses atrás, antes de que Paola y Rodrigo se mudaran conmigo. Gente educada, formal,
Del tipo que trae vino caro y pregunta por tu salud con interés genuino. Anoté la dirección en un papel. Lo guardé en el bolsillo de mi bata. Entonces esperé. Sentada en la sala, en la oscuridad, esperé a que llegara la grúa. No encendí la televisión. No revisé el teléfono. Solo me senté ahí, en ese sillón donde había pasado tantas noches leyendo, tomando té, viendo llover. Ahora estaba esperando para salvar mi propia vida de la forma más extraña posible. La grúa llegó a las 12:15. Vi las luces por la ventana. Salí antes de que tocaran el timbre. El conductor era un hombre joven, tal vez 25 años, con tatuajes en los brazos y cara de haber visto demasiadas emergencias nocturnas para sorprenderse por nada. ¿Cuál es el auto?, preguntó. Le señalé mi carro. Un sedán gris, modelo 2018, bien cuidado, con apenas 50.000 kilómetros recorridos. ¿A dónde lo llevo? Le di la dirección de los padres de Paola. Y necesito que dejen esto con el auto, dije, entregándole un sobre. Adentro había una nota que había escrito hacía 10 minutos. Decía solo, un regalo de su hija. El conductor no hizo preguntas. Tomó el sobre, asintió, comenzó a enganchar el auto. Yo me quedé ahí parada, en la entrada de mi casa, con la bata puesta y los brazos cruzados, viendo cómo se llevaban el vehículo que estaba destinado a matarme en unas horas. El proceso tomó 15 minutos. Cuando terminaron, el conductor me entregó un recibo. ¿Necesita que le firmen algo cuando lo entreguen?, preguntó. No, dije. Solo déjenlo en la entrada con la nota visible. Eso es todo. Se fue. Las luces rojas de la grúa desaparecieron al final de la calle. Volví a entrar. Cerré la puerta con seguro. Subí a mi cuarto. Me acosté. No dormí, pero cerré los ojos y esperé a que amaneciera. Escuché a Rodrigo levantarse a las 6. Escuché la ducha. Escuché sus pasos bajando las escaleras. Escuché la puerta cerrarse cuando se fue a trabajar. Entonces escuché el silencio que quedó después. Paola bajó a las 9. Yo ya estaba en la cocina, tomando café, leyendo el periódico como si fuera un día normal. Ella entró con el cabello recogido, maquillaje perfecto, usando un vestido color verde claro que la hacía ver como alguien que jamás podría planear un asesinato. Buenos días, dijo. Sonrió. Yo sonreí de vuelta. Buenos días, Paola. Ella sirvió café. Se sentó frente a mí. Hubo un momento de silencio cómodo, del tipo que comparten dos personas que viven juntas y ya no necesitan llenar cada espacio con palabras. ¿Vas a salir hoy?, preguntó. Su voz sonaba casual, curiosa, inocente. Yo seguí leyendo el periódico. Tal vez más tarde, dije. Tengo algunas cosas que hacer aquí primero. La vi asentir por encima del borde de la página. ¿Y el carro?, preguntó entonces. Ahí estaba. La pregunta real. La razón por la que había bajado. Yo doblé el periódico con calma. Lo presté, dije. ¿A quién? Su tono seguía siendo ligero, pero había algo más ahora. Una tensión pequeña. A Juana, la vecina. Necesitaba hacer unas compras grandes y su camioneta está en el taller. Mentí con tanta naturalidad que casi me sorprendí a mí misma. Paola tomó un sorbo de café. Ah, dijo. ¿Cuándo regresa? Más tarde, respondí. Tal vez mañana. No tengo prisa. La vi procesar eso. Vi cómo sus ojos se movían, calculando, ajustando el plan que había hecho. Si yo no iba a usar el carro hoy, si no iba a salir, entonces todo lo que había preparado no iba a funcionar. No hoy. Bueno, dijo finalmente. Avísame si necesitas que te lleve a algún lado. Gracias, dije. Eres muy amable. Ella subió de nuevo. Yo me quedé en la cocina. Lavé mi taza. Limpié la mesa. Regué las plantas. Hice todo con movimientos lentos, deliberados, tratando de mantener mis manos ocupadas para no pensar demasiado en lo que acababa de pasar. Había mentido. Había movido el auto. Pero todavía no sabía qué vendría después. Solo sabía que había comprado tiempo. El teléfono de la casa sonó a las 11. Número desconocido. Contesté. Señora Antonia. Era una voz de mujer, mayor, temblorosa. Sí, soy yo.
Habla Lidia Méndez. Soy la madre de Paola. Mi corazón se aceleró, pero mi voz se mantuvo calmada. Lidia, qué sorpresa. ¿Cómo está? Hubo una pausa larga. Demasiado larga. Antonia, necesito preguntarle algo. ¿Usted envió su auto a nuestra casa anoche? Respiré hondo. Sí, dije. Lo hice. Otra pausa. ¿Por qué? Podía escuchar algo en su voz. Confusión. Tal vez miedo. Porque necesitaba que lo revisaran, dije. Y pensé que ustedes querrían saber lo que su hija hizo con él. Silencio absoluto del otro lado. Luego un sonido. Alguien llorando. No era Lidia. Era otra mujer, más lejos, en el fondo. Antonia, dijo Lidia finalmente, y su voz sonaba rota. Llamamos a un mecánico esta mañana. Revisó el auto. Los frenos están cortados. Alguien los cortó intencionalmente. Cerré los ojos. Ahí estaba. La confirmación. La prueba. Lo sé, dije. Escuché a Lidia tomar aire. ¿Cómo lo supo? La escuché, dije simplemente. Anoche. Escuché a Paola hablando por teléfono. Escuché lo que dijo. Lidia no respondió. Podía imaginarla ahí, parada en su casa, sosteniendo el teléfono, tratando de procesar que su hija había intentado matar a alguien. Antonia, dijo finalmente. Necesitamos hablar. En persona. ¿Puede venir? No puedo, dije. Paola está aquí. Si salgo ahora, va a sospechar. Entonces nosotros vamos para allá. No, dije rápido. Eso sería peor. Ella va a saber que hablamos. Necesito que esperen. Necesito que me den un día más. ¿Un día para qué?, preguntó Lidia. Su voz sonaba desesperada ahora. Para reunir todo, dije. Para asegurarme de que cuando esto explote, no haya forma de que ella se escape. Colgué antes de que pudiera responder. Me quedé ahí parada en la cocina, con el teléfono todavía en la mano, sintiendo como todo comenzaba a moverse más rápido de lo que había planeado. Los padres de Paola sabían. Tenían el auto. Tenían la prueba física. Pero eso no era suficiente. Necesitaba más. Necesitaba la conexión. Necesitaba el motivo. Necesitaba el seguro. Subí a mi cuarto. Saqué los papeles del seguro que había encontrado semanas atrás. Los fotografié con mi teléfono. Cada página. Cada línea. La firma falsificada. El monto. La beneficiaria. Guardé las fotos en la nube. Luego volví a esconder los papeles originales. Evidencia. Todo era evidencia ahora. Escuché pasos en el pasillo. Paola. Salí de mi cuarto justo cuando ella llegaba al final de las escaleras. ¿Todo bien?, preguntó. Yo asentí. Perfectamente bien. Ella me miró por un segundo más largo de lo normal, como si estuviera tratando de leer algo en mi rostro. ¿Ya volvió Juana con el auto?, preguntó. No todavía, dije. Le dije que no había prisa. Paola asintió lentamente. Qué raro, dijo. Juana siempre es muy rápida con las cosas. Mierda. Había elegido el nombre equivocado. Juana era eficiente, conocida por devolver las cosas prestadas el mismo día. Tuvo una emergencia familiar, improvisé. Me llamó hace una hora. Va a tardar un poco más. Paola no dijo nada. Solo asintió. Pero vi algo en sus ojos. Duda. Sospecha. Se dio la vuelta y bajó las escaleras. Yo me quedé ahí arriba, sintiendo como la mentira comenzaba a deshacerse en mis manos. El teléfono de Paola sonó a las 2 de la tarde. Yo estaba en la sala, fingiendo leer un libro, pero en realidad estaba escuchando cada sonido que venía del piso de arriba. Escuché su voz. Primero baja, controlada. Luego más alta. Más tensa. ¿Qué? ¿Cuándo? Pausa larga. No, mamá, yo no. ¿De qué estás hablando? Otra pausa. Esta vez más larga. Luego un grito. No de miedo. De rabia pura. ¿Quién revisó el auto? ¿Quién les dijo que hicieran eso? Escuché pasos rápidos. La puerta de su cuarto abriéndose.
Más pasos bajando las escaleras. Paola apareció en la entrada de la sala con el teléfono todavía en la mano. Su rostro estaba rojo. Sus ojos brillaban con algo que podría haber sido pánico o furia, probablemente ambos. Antonia, dijo. Su voz sonaba diferente ahora. Sin la dulzura falsa. Sin la máscara. Enviaste mi auto a casa de mis padres anoche. Yo cerré el libro con calma. La miré directamente a los ojos. No es tu auto, dije. Es el mío. Y sí, lo envié. Ella dio un paso hacia mí. ¿Por qué harías eso? Porque escuché lo que dijiste, respondí. Mi voz salió firme, clara, sin temblor. Escuché tu conversación telefónica. Escuché que cortaste los frenos. Escuché que planeabas mi muerte para hoy. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el reloj de la pared. Podía escuchar mi propia respiración. Paola me miraba como si estuviera viendo a una persona completamente diferente. Luego algo cambió en su expresión. La sorpresa se transformó en algo más calculado. Más peligroso. No sé de qué hablas, dijo lentamente. Estás confundida, Antonia. Estás inventando cosas. Me levanté del sillón. No estoy inventando nada. Y tus padres ya saben la verdad. El mecánico encontró lo que hiciste. Paola retrocedió un paso. Vi cómo su mente trabajaba, buscando salidas, buscando narrativas alternativas. Esto es ridículo, dijo finalmente. Yo jamás haría algo así. Tú estás teniendo problemas, Antonia. Rodrigo me dijo que has estado actuando extraño últimamente. Olvidando cosas. Confundiendo fechas. Ahí estaba. La primera línea de defensa. Hacerme ver inestable. Hacerme ver senil. No he olvidado nada, dije. Y no estoy confundida. Sé exactamente lo que escuché. Ella negó con la cabeza, y cuando habló de nuevo, su voz había cambiado completamente. Ahora sonaba preocupada. Compasiva. Como una nuera dedicada hablando con una suegra que estaba perdiendo la razón. Antonia, cariño, creo que necesitas descansar. Has estado bajo mucho estrés. Tal vez deberíamos hablar con Rodrigo sobre esto. Tal vez deberías ver a un médico. Sentí algo frío recorrerme la espalda. No era miedo. Era reconocimiento. Reconocimiento de que estaba frente a alguien que era muy buena en manipular la realidad. No necesito un médico, dije. Necesito que salgas de mi casa. Paola parpadeó. ¿Qué? Quiero que tomes tus cosas y te vayas. Ahora. Ella se rió. Fue una risa corta, incrédula. No puedo irme. Vivo aquí. Rodrigo vive aquí. No puedes echarnos así como así. Puedo, dije. Esta es mi casa. Y te estoy pidiendo que te vayas. Paola me miró durante un largo momento. Luego se dio la vuelta y subió las escaleras. Escuché la puerta de su cuarto cerrarse. No con un golpe. Con un clic suave, controlado. Eso me preocupó más que cualquier grito. Me senté de nuevo. Mis manos temblaban ahora. Toda la adrenalina que había estado conteniendo durante las últimas 24 horas estaba saliendo de golpe. Tomé mi teléfono. Marqué el número de Rodrigo. Buzón de voz. Por supuesto. Estaba en una reunión importante, había dicho esa mañana. No iba a contestar hasta la tarde. Dejé un mensaje. Rodrigo, soy mamá. Necesito que vengas a casa en cuanto puedas. Es urgente. Por favor. Paola bajó 20 minutos después. Traía una maleta pequeña. Estaba completamente calmada. Demasiado calmada. Me voy a quedar con mis padres unos días, dijo. Hasta que esto se aclare. Hasta que Rodrigo y yo podamos hablar contigo sobre lo que está pasando realmente. Nada va a aclararse, dije. La verdad ya está clara. Ella sonrió. Fue una sonrisa triste, del tipo que usas cuando alguien que amas está enfermo y no lo sabe. Antonia, de verdad espero que busques ayuda. Por tu bien. Por el bien de Rodrigo. Salió por la puerta. La vi subir a un taxi que había llamado. La vi irse. Y solo cuando el taxi desapareció al final de la calle,
Solo entonces me permití respirar completamente. Había dado el primer paso. La había confrontado. La había sacado de mi casa. Pero sabía que esto apenas estaba comenzando. Rodrigo llegó a las 7 de la noche. Entró como un tornado, dejando el maletín en la entrada, buscándome con la mirada. «Mamá, ¿qué pasó? ¿Dónde está Paola?» Yo estaba en la cocina, preparando té. «Se fue», dije. «¿Cómo que se fue? ¿A dónde?» «A casa de sus padres». Rodrigo se pasó las manos por el cabello. Ese gesto que hacía desde niño cuando estaba frustrado. «Mamá, ¿qué hiciste?» Me di la vuelta para mirarlo. Mi hijo. Mi único hijo. 35 años. Exitoso. Inteligente. Pero en este momento lucía exactamente como cuando tenía 10 años y no entendía por qué las cosas malas pasaban. «Yo no hice nada», dije. «Paola es la que hizo algo. Algo terrible». «¿De qué hablas?» Respiré hondo. «Rodrigo, necesito que te sientes. Necesito contarte algo y necesito que me escuches hasta el final sin interrumpir». Se sentó. Yo me senté frente a él. Y le conté todo. La conversación que había escuchado. Los frenos cortados. El seguro falso. La grúa. La confirmación del mecánico. Todo. Rodrigo me escuchó en silencio. Su expresión pasó de confusión a incredulidad a algo que parecía enojo. Cuando terminé, se quedó callado durante un minuto completo. «Mamá», dijo finalmente. «Eso no tiene sentido. Paola no haría algo así. Es imposible». «No es imposible», dije. «Sucedió». «Pero, ¿por qué? ¿Por qué ella querría hacerte daño?» «Por dinero», dije. $300,000 del seguro. Esta casa cuando yo muera. Todo». Rodrigo negó con la cabeza. «Paola tiene su propio dinero. Su familia tiene dinero. Ella no necesita». «No se trata de necesidad», lo interrumpí. «Se trata de querer más. Siempre más». Rodrigo se levantó. Empezó a caminar de un lado a otro de la cocina. «Mamá, sé que Paola y tú nunca han sido cercanas. Sé que ha habido tensión. Pero esto es una acusación muy seria. Tienes pruebas reales». «Tengo el auto», dije. «Tus suegros tienen el auto. El mecánico confirmó que los frenos fueron saboteados. Tengo los papeles del seguro fraudulento. Tengo». «Espera», me interrumpió. «¿Qué papeles de seguro?» Subí a mi cuarto. Saqué los documentos que había guardado. Se los entregué. Lo vi leer. Vi cómo su rostro cambiaba mientras procesaba lo que estaba viendo. La solicitud. El monto. La beneficiaria. Mi firma falsificada. «Esto no puede ser real», murmuró. «Es real», dije. «Encontré esos papeles hace 3 semanas. No dije nada porque no sabía qué significaban. Ahora lo sé». Rodrigo dejó los papeles sobre la mesa. Se sentó de nuevo. Puso su cabeza entre sus manos. «Necesito hablar con ella», dijo. «Necesito escuchar su versión». «Va a negarlo todo», dije. «Ya lo hizo. Me dijo que estoy confundida. Que estoy inventando cosas. Que necesito ver a un médico». Rodrigo me miró. «Mamá, ¿has estado olvidando cosas últimamente? ¿Has tenido momentos de confusión?» Sentí como si me hubieran golpeado. «¿Me estás preguntando si estoy senil?» «No, yo solo. Paola mencionó hace unas semanas que te había visto confundida. Que habías olvidado conversaciones. Yo no le di importancia, pero ahora». «Rodrigo», dije, y mi voz salió más dura de lo que pretendía. «No estoy perdiendo la razón. Paola está construyendo una narrativa. Está preparando el terreno para que cuando todo esto salga a la luz, nadie me crea». Mi hijo me miró durante un largo momento. Podía ver la batalla interna en sus ojos. Creerle a su madre o creerle a su esposa. «Voy a ir a hablar con ella», dijo finalmente. «Voy a escuchar lo que tiene que decir. Y luego vamos a resolver esto». Se levantó. Tomó su maletín. «Rodrigo», lo llamé antes de que saliera. Se detuvo. «Ten cuidado», dije. «Por favor».
No respondió. Solo salió. La puerta se cerró detrás de él y yo me quedé sola en la cocina, rodeada de silencio y de la certeza horrible de que acababa de perder a mi hijo. Rodrigo no volvió esa noche. Llamé a su teléfono 3 veces. Todas fueron directo al buzón de voz. Envié mensajes de texto. Ninguna respuesta. A las 11 de la noche, recibí un solo mensaje suyo. Estoy bien. Necesito tiempo para pensar. Hablamos mañana. Esas 11 palabras me quitaron el sueño por completo. Me quedé despierta toda la noche, sentada en la sala, viendo las luces de los autos pasar por la ventana, preguntándome qué le estaría diciendo Paola en este momento. ¿Qué versión de la historia estaría construyendo? ¿Qué mentiras estarían tomando forma en la cabeza de mi hijo? A las 6 de la mañana sonó el timbre. Era Lidia, la madre de Paola. Venía sola. Tenía los ojos rojos, hinchados de llorar. La hice pasar. Nos sentamos en la sala sin decir nada por un momento. Finalmente ella habló. Paola llegó anoche a nuestra casa, dijo. Su voz sonaba cansada, rota. Llegó llorando, diciendo que usted la había acusado de cosas horribles, que usted estaba confundida, que tal vez necesitaba ayuda profesional. Yo no dije nada, solo esperé. Lidia continuó. Aurelio quería creerle. Quería pensar que todo esto era un malentendido. Pero yo no pude. Se llevó las manos al rostro. Llamé al mecánico de nuevo esta mañana. Le pedí que pusiera todo por escrito. El informe completo. Él fue muy claro. Antonia, alguien cortó esos frenos con herramientas. No fue desgaste. No fue un accidente. Fue intencional. Y fue reciente. Hace menos de 48 horas. Sentí algo aflojarse en mi pecho. Validación. Por fin alguien me creía. ¿Se lo mostraste a Paola?, pregunté. Lidia asintió. Esta mañana, antes de venir aquí, le mostré el informe. Le pregunté directamente si había hecho eso. ¿Qué dijo? Lidia cerró los ojos. Dijo que alguien más debió haberlo hecho. Que tal vez usted misma lo hizo para incriminarla. Que usted ha estado actuando extraño desde que ellos se mudaron a su casa. Que Rodrigo estaba preocupado por su salud mental. Sentí la rabia subir por mi garganta. Eso es mentira. Lo sé, dijo Lidia rápidamente. Lo sé. Antonia. Una madre conoce a su hija. Y yo conozco a la mía. Paola siempre ha sido ambiciosa. Siempre ha querido más de lo que tiene. Pero nunca pensé que llegaría a esto. Nunca pensé que sería capaz de... No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Necesito tu ayuda, dije. Necesito que me ayudes a probar que no estoy loca. Porque Paola está construyendo una narrativa y si no la detengo ahora, va a convencer a todos de que soy una anciana senil que está inventando fantasías. Lidia sacó un sobre de su bolso. Por eso vine. Este es el informe del mecánico. Original. Con su firma y su sello profesional. Guárdalo. Es evidencia. Tomé el sobre. Lo abrí. Leí cada palabra. Frenos cortados intencionalmente. Herramienta de corte utilizada. Daño reciente. Aproximadamente 2 días. Podría haber resultado en falla catastrófica de frenos durante la conducción. Gracias, dije. Mi voz salió quebrada. Lidia puso su mano sobre la mía. Antonia, hay algo más que debes saber. Ayer en la noche, después de que Paola llegó, escuché una conversación telefónica. Ella estaba hablando con alguien. No sé quién. Pero la escuché decir algo sobre un plan B. Sobre asegurarse de que si el accidente no funcionaba, había otras formas de que pareciera natural. Sentí que la sangre se me helaba. Otras formas. No escuché más, dijo Lidia. Pero Antonia, tienes que tener mucho cuidado. Mi hija. No sé quién es esta persona. No reconozco a la mujer que crié. Después de que Lidia se fue, llamé a un cerrajero. Cambié todas las cerraduras de la casa. Cada puerta. Cada ventana que tenía seguro. El cerrajero me miró extraño cuando le expliqué que necesitaba hacerlo hoy, ahora mismo, sin importar el costo. Me cobró el doble por la urgencia.
No me importó. A las 2 de la tarde, mi casa era una fortaleza. Paola ya no podía entrar. Rodrigo tampoco, pero eso era un problema que tendría que resolver después. Mi teléfono sonó a las 3. Número desconocido. Contesté con precaución. Señora Antonia Herrera. Era una voz masculina, profesional. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Eduardo Campos. Soy agente de seguros de la compañía Lifetime Protection. Estamos procesando una solicitud de póliza a su nombre y necesitamos confirmar algunos detalles. Mi corazón empezó a latir más rápido. No solicité ningún seguro, dije. Hubo una pausa. Tenemos una solicitud firmada por usted. Fecha del 20 de diciembre. Póliza de vida por $300,000. Esa firma es falsa, dije. Yo nunca firmé eso. Otra pausa, más larga esta vez. Señora, esto es muy serio. Si hay fraude involucrado, necesitamos reportarlo. ¿Tiene usted la solicitud? Sí, dije. La tengo. Y tengo pruebas de que alguien más la llenó sin mi consentimiento. Necesito que venga a nuestra oficina, dijo Eduardo. Hoy sí es posible. Necesitamos documentar esto formalmente. Le di mi dirección. Me dijo que podía venir él. Estaría ahí en 1 hora. Eduardo Campos llegó exactamente 60 minutos después. Era un hombre de unos 50 años, con traje gris y maletín de cuero. Le mostré los documentos. Le mostré mi identificación. Le mostré mi firma real versus la firma en la solicitud. Él examinó todo con cuidado, tomando notas, sacando fotografías. Esto es definitivamente fraude, dijo finalmente. La diferencia en las firmas es obvia. ¿Tiene idea de quién pudo haber hecho esto? Mi nuera, dije. Paola Méndez de Salazar. Eduardo levantó la vista. La beneficiaria. Sí. Escribió algo más. Señora Herrera, voy a tener que reportar esto a nuestra división de fraudes. Ellos probablemente van a contactar a las autoridades. ¿Está preparada para eso? Sí, dije. Estoy preparada. Eduardo cerró su libreta. Hay algo más que debería saber. Esta no es la primera vez que vemos el nombre de Paola Méndez en nuestro sistema. Hace 2 años, hubo otra solicitud similar, a nombre de su suegra anterior, la madre del primer esposo de su hijo. Esa señora murió 6 meses después en un accidente doméstico. El mundo se detuvo. ¿Qué? Eduardo asintió. La póliza nunca se pagó porque la investigación determinó que había irregularidades en la documentación, pero la muerte fue certificada como accidental. Caída en las escaleras. Tenía 70 años. Nadie cuestionó nada más. Me senté. Necesitaba sentarme. ¿Estás diciendo que Paola ya hizo esto antes? Estoy diciendo que hay un patrón, dijo Eduardo cuidadosamente. Y ese patrón necesita ser investigado. Después de que Eduardo se fue, me quedé sentada en la sala durante horas, procesando. Rodrigo había estado casado antes de Paola. Su primera esposa, Brenda, había muerto en un accidente de tráfico hace 4 años. Él había estado destrozado. Tardó 2 años en empezar a salir de nuevo. Conoció a Paola en una conferencia de trabajo. Ella era asistente administrativa en una firma legal. Parecía dulce, comprensiva, perfecta para un hombre que había perdido tanto. Se casaron después de 8 meses de noviazgo. Ahora estaba entendiendo. Paola no había elegido a Rodrigo por amor. Lo había elegido porque era viudo, vulnerable, y porque yo existía. Una suegra con una casa pagada, sin más familia, potencialmente fácil de manipular o eliminar. Y antes de mí, había intentado lo mismo con la madre de Brenda. ¿Cuántas veces había hecho esto? ¿Cuántas veces había intentado convertir la muerte en ganancia? Mi teléfono vibró. Mensaje de Rodrigo. Necesitamos hablar. Voy para allá. Respondí. Cambié las cerraduras. Tienes que tocar. 3 puntos aparecieron. Desaparecieron. Aparecieron de nuevo. Finalmente, ¿por qué cambiarías las cerraduras? Porque tu esposa intentó matarme y no voy a darle otra oportunidad, escribí. Enviar. Los 3 puntos desaparecieron.
No hubo respuesta. Rodrigo llegó 30 minutos después. Tocó el timbre. Abrí la puerta, pero dejé la cadena de seguridad puesta. «Mamá, abre», dijo. Lucía terrible. Ojos rojos, barba sin afeitar, la misma ropa del día anterior. «Primero necesito saber algo», dije. «¿Sigues creyéndole a ella?» Rodrigo se pasó la mano por la cara. «No sé qué creer. Paola dice una cosa. Tú dices otra. Sus padres están del lado tuyo, pero son sus padres. Obviamente están confundidos. Yo solo necesito entender qué está pasando realmente». «Te voy a dejar entrar», dije. «Pero necesito que escuches. Realmente escuches. No como hijo que quiere defender a su esposa. Como ser humano que quiere saber la verdad». Quité la cadena. Abrí la puerta. Rodrigo entró. Se veía perdido, como un niño en un lugar desconocido. Nos sentamos. Le conté sobre Eduardo, sobre la compañía de seguros, sobre el fraude, y luego le conté lo peor. Le conté sobre la madre de Brenda, sobre el patrón, sobre la posibilidad de que Paola llevara años haciendo esto. Vi cómo mi hijo se rompía frente a mí. Vi cómo cada palabra que decía destruía algo en él. Cuando terminé, se quedó en silencio durante mucho tiempo. Finalmente habló. «La madre de Brenda murió en las escaleras», dijo lentamente. «Yo estaba ahí ese día. Paola y yo acabábamos de empezar a salir. Ella fue muy comprensiva. Me ayudó con el funeral, con los papeles, con todo». Se detuvo. Dios mío. Ella ya estaba ahí. Ya estaba planeando. «Rodrigo», dije suavemente. Él levantó la vista. Tenía lágrimas en los ojos. «¿Qué hago ahora, mamá? ¿Cómo sigo viviendo sabiendo que la persona con la que me casé es capaz de esto?» No tuve respuesta para eso. Rodrigo se quedó esa noche en la casa. Durmió en su antigua habitación, la que había sido suya antes de irse a la universidad, antes de casarse, antes de que todo se volviera tan complicado. Yo apenas dormí. Cada ruido me despertaba. Cada crujido de la madera, cada movimiento del viento contra las ventanas. Me había vuelto paranoica, lo sabía, pero la paranoia parecía justificada cuando alguien había planeado tu muerte con tanto detalle. A las 7 de la mañana, mi teléfono explotó. Mensajes. Docenas de mensajes. De números que no conocía. De vecinos. De conocidos lejanos. Todos diciendo lo mismo. «¿Estás bien?». Vi lo que pusieron en internet. «No puedo creer lo que están diciendo de ti». Abrí Facebook con manos temblorosas. Y ahí estaba. Una publicación de Paola, compartida ya cientos de veces. La fotografía era de ella llorando, maquillaje corrido, luciendo devastada. El texto decía: «Con el corazón roto tengo que compartir esto. Mi suegra, a quien amo como a una madre, está sufriendo un deterioro cognitivo severo. Hace 2 días me acusó de intentar matarla, de sabotear su auto, de cosas horribles que jamás haría. Estamos buscando ayuda profesional para ella, pero mientras tanto está rechazando el tratamiento. Si la ven actuando extraño, si la ven haciendo acusaciones sin sentido, por favor sean pacientes. Ella no está bien. Les pido sus oraciones para nuestra familia en este momento difícil». Sentí como si me hubieran vaciado un balde de agua helada encima. Comentarios. Cientos de comentarios. «Qué triste. Pobre mujer, la demencia es terrible. Qué buena nuera eres por cuidarla a pesar de todo. Mi abuela fue igual, hay que tener paciencia». Nadie, ni una sola persona, cuestionaba la narrativa de Paola. Nadie preguntaba si tal vez, solo tal vez, la acusación era real. Bajé las escaleras. Rodrigo ya estaba despierto, tomando café en la cocina. Le mostré el teléfono. Lo vi leer. Lo vi ponerse pálido. Esto es manipulación pública», dijo. «Ella está destruyendo tu reputación antes de que puedas defenderte». «Lo sé», dije. Mi voz sonaba más calmada de lo que me sentía. «¿Qué hago?». Rodrigo dejó el teléfono sobre la mesa. «Vamos a la policía. Ahora. Con todo. El informe del mecánico, los papeles del seguro, la declaración de Eduardo. Todo».
La estación de policía estaba a 20 minutos de casa. Entramos juntos. Le expliqué la situación a la oficial de recepción. Ella nos hizo pasar a una sala de entrevistas. Llegó un detective. Se presentó como Adolfo Ruiz. Era un hombre mayor, tal vez 60 años, con el tipo de rostro que había visto demasiado para sorprenderse fácilmente. Le conté todo. Desde el principio. La conversación que escuché, los frenos cortados, el seguro fraudulento, la historia de la suegra anterior. Puse todos los documentos sobre la mesa. El informe del mecánico. Los papeles del seguro. La tarjeta de Eduardo. Adolfo escuchó sin interrumpir. Tomó notas. Examinó cada documento con cuidado. Cuando terminé, se recostó en su silla. Señora Herrera, esto es serio. Muy serio. Pero necesito ser honesto con usted. La evidencia que tiene es circunstancial. El informe del mecánico prueba que los frenos fueron saboteados, pero no prueba quién lo hizo. Los papeles del seguro prueban fraude, pero eso es un asunto civil a menos que podamos probar intento de asesinato. Y la historia de la suegra anterior. Esa muerte fue certificada como accidental. No hay caso abierto. ¿Entonces qué? Pregunté. ¿Espero a que lo intente de nuevo? ¿Espero a que encuentre otra forma de matarme? Adolfo levantó una mano. No dije que no vamos a investigar. Vamos a hacerlo. Pero necesito que entienda que esto va a tomar tiempo. Necesitamos construir un caso sólido. Mientras tanto, le recomiendo que tome precauciones. No se quede sola con ella. No acepte comida o bebida que ella prepare. Instale cámaras de seguridad si puede. Y documente todo. Salimos de la estación sintiendo una mezcla extraña de alivio y frustración. Habíamos reportado todo. Estaba en el sistema. Pero no había arrestos. No había protección inmediata. Solo la advertencia de tener cuidado. Voy a instalar cámaras hoy mismo, dijo Rodrigo mientras conducía de regreso. En toda la casa. Adentro y afuera. Y voy a hablar con Paola. Voy a decirle que sé lo que hizo. No, dije rápidamente. Si le dices que sabes, si le dices que fuimos a la policía, va a cambiar su estrategia. Va a ser más cuidadosa. O peor, va a acelerar todo. Rodrigo me miró. Entonces, ¿qué sugieres? Sugiero que sigamos el juego, dije. Que actúes como si todavía estuvieras confundido. Como si todavía no supieras qué creer. Que la mantengas cerca, pero bajo vigilancia. Me estás pidiendo que finja con mi propia esposa. Te estoy pidiendo que protejas tu vida, dije. Y la mía. Rodrigo instaló 4 cámaras esa tarde. Una en la sala, una en la cocina, una en la entrada, una apuntando al garaje. Todas conectadas a su teléfono. Todas grabando constantemente. Si ella intenta algo, dijo, lo vamos a tener en video. Esa noche, Paola llamó. Rodrigo contestó en altavoz para que yo pudiera escuchar. ¿Dónde estás?, preguntó ella. Su voz sonaba dulce, preocupada. En casa de mamá, dijo Rodrigo. ¿Viste mi publicación? Sí. ¿Y ahora entiendes por qué estoy preocupada? Tu mamá necesita ayuda, Rodrigo. Necesita ver a un doctor. Tal vez, dijo Rodrigo lentamente. Yo podía ver el esfuerzo que le tomaba mantener la voz neutral. Pero primero necesito entender algunas cosas. ¿Por qué había una solicitud de seguro a nombre de mi mamá? ¿Por qué tú eres la beneficiaria? Silencio del otro lado. Largo. Demasiado largo. No sé de qué hablas, dijo finalmente Paola. Tu mamá debe haber llenado eso. Tal vez no recuerda. ¿Ves? Esto es exactamente lo que digo. Ella está confundida. La compañía de seguros dice que es fraude, dijo Rodrigo. Dicen que la firma está falsificada. Otra pausa. Cuando Paola habló de nuevo, su voz había cambiado. Más fría. ¿Fuiste a la compañía de seguros? ¿Sin decirme? Creyéndole a ella sobre mí. Solo estoy buscando respuestas, dijo Rodrigo. Bueno, aquí está tu respuesta, dijo Paola, y ahora sonaba enojada. Tu madre está enferma. Está inventando historias. Y si prefieres creerle a ella que a tu propia esposa,
entonces tal vez necesitamos repensar este matrimonio. Colgó. Rodrigo dejó el teléfono sobre la mesa. Se veía agotado. Está asustada, dije. Sabe que estamos investigando. Sabe que su historia se está desmoronando. ¿Y ahora qué hace?, preguntó Rodrigo. Ahora escala, dije. Ahora se pone más peligrosa. Esa noche, a las 11, sonó la alarma de humo. Bajé corriendo las escaleras. Humo salía de la cocina. Rodrigo ya estaba ahí, apagando un fuego pequeño en la estufa. ¿Qué pasó?, grité. No lo sé, dijo, tosiendo. La estufa estaba encendida. Había un trapo cerca de la hornilla. Abrimos todas las ventanas. El humo se disipó lentamente. Revisamos la cocina. Yo había apagado la estufa antes de irme a dormir. Estaba segura. Completamente segura. Las cámaras, dijo Rodrigo de repente. Corrió a su teléfono. Revisó la grabación. Yo me quedé parada ahí, con el corazón latiendo fuerte, esperando. Rodrigo se quedó inmóvil. ¿Qué?, pregunté. Me mostró la pantalla. En la grabación, a las 10:30, se veía claramente la puerta trasera de la cocina abriéndose. Una figura entraba. No se veía el rostro, pero se veía el vestido. Verde claro. El mismo vestido que Paola había usado 2 días atrás. La figura caminaba hacia la estufa, encendía una hornilla, ponía el trapo cerca, y salía. Ella tiene una copia de la llave, susurré. Ella todavía tiene una llave de antes de que cambiaras las cerraduras. O consiguió una nueva, dijo Rodrigo. Su voz sonaba muerta. Antonia, ella entró a tu casa mientras dormíamos. Intentó provocar un incendio. Nos miramos. Y en ese momento, ambos entendimos la misma cosa. Esto no iba a detenerse. Paola no iba a detenerse hasta que lo lograra. Llamamos a la policía inmediatamente. El detective Adolfo llegó 40 minutos después con otro oficial. Les mostramos el video. Lo vieron 3 veces. Esto es allanamiento de morada e intento de incendio provocado, dijo Adolfo. Es suficiente para una orden de arresto. Sentí algo parecido al alivio por primera vez en días. ¿Cuánto tardan en arrestarla? Necesito presentar esto al fiscal. Probablemente mañana temprano. Mientras tanto, ¿tienen algún lugar seguro donde quedarse esta noche? Rodrigo asintió. Podemos ir a un hotel. Empacamos lo mínimo. Ropa para 2 días. Documentos importantes. Las copias de toda la evidencia. Salimos de la casa a la 1 de la mañana. Rodrigo condujo hacia un hotel en el centro de la ciudad, uno de esos lugares anónimos donde nadie hace preguntas. Pedimos habitaciones separadas, pero en el mismo piso. Yo me encerré en la mía y finalmente, por primera vez desde que escuché esa conversación telefónica, lloré. Lloré por la vida normal que había tenido. Lloré por mi hijo que había descubierto que su esposa era un monstruo. Lloré por el miedo que había estado conteniendo durante días. A las 6 de la mañana, Rodrigo tocó mi puerta. Traía café y el periódico local. Tienes que ver esto, dijo. Abrí el periódico. Página 3. Un artículo con el titular: Familia local enfrenta crisis por posible abuso de anciano. El artículo citaba fuentes anónimas diciendo que una mujer mayor estaba siendo manipulada por su hijo para acusar falsamente a su nuera. Que había denuncias de que el hijo quería quedarse con la herencia. Que la nuera, una mujer respetada en la comunidad, estaba siendo difamada injustamente. Paola está moviendo piezas, dije. Está controlando la narrativa antes de que podamos detenerla. Mi teléfono sonó. Número privado. Contesté. Señora Antonia Herrera. Sí. Habla Julián Cortés del Departamento de Servicios Sociales. Hemos recibido un reporte de que usted podría estar en una situación de abuso o explotación financiera. Necesito programar una visita domiciliaria para evaluar su bienestar. Sentí la habitación girar. ¿Quién hizo ese reporte? No puedo revelar esa información, pero es nuestro deber investigar todas las denuncias. Le expliqué la situación. Le dije que estaba siendo amenazada, que había evidencia, que la policía estaba investigando. Julián escuchó con paciencia profesional. Entiendo, señora. Aún así,
Necesito hacer la evaluación. Es protocolo. Puede reunirse conmigo mañana. Acordamos una cita. Colgué. Rodrigo me miraba. Ella está usando el sistema contra ti, dijo. Está reportándote como víctima de abuso para que cuando la arresten, parezca que nosotros somos los agresores. El detective Adolfo llamó a las 9. Tenemos un problema, dijo. Mi estómago se hundió. ¿Qué tipo de problema? El fiscal revisó el video. Dice que la figura en la grabación no se puede identificar definitivamente como Paola. No se ve el rostro. El vestido verde podría ser de cualquier persona. No es suficiente para una orden de arresto sin más evidencia corroborante. Están bromeando, dije, y mi voz salió más alta de lo que pretendía. Ella es la única con motivo. Ella es la única que se beneficiaría de mi muerte. Lo entiendo, señora Herrera. Créeme. Pero necesitamos más. Necesitamos algo concluyente. ¿Cómo qué? Mi cadáver. Hubo silencio del otro lado. Vamos a seguir investigando, dijo Adolfo finalmente. Mientras tanto, manténgase alejada de ella. Y documente todo. Colgó. Me quedé mirando el teléfono. No la van a arrestar, le dije a Rodrigo. No todavía. No tienen suficiente. Rodrigo se levantó, caminó hacia la ventana. Entonces necesitamos conseguir algo que sí sea suficiente, dijo. ¿Cómo? Una confesión, dijo, volteándose hacia mí. Necesitamos que admita lo que hizo. Nunca lo hará. Lo hará si cree que está hablando en privado. Si cree que está segura. Me senté en la cama. ¿Qué está sugiriendo? Rodrigo sacó su teléfono. Voy a hablar con ella. Voy a decirle que te convencí de retirar las acusaciones. Que estamos dispuestos a olvidar todo si ella busca ayuda psicológica. Voy a hacer que se sienta segura. Y luego voy a grabar todo lo que diga. Es peligroso, dije. Es la única forma, respondió. Mamá, ella no va a parar. Ya lo intentó 2 veces. La próxima vez podría funcionar. No puedo perderte. Me levanté, caminé hacia él, puse mi mano en su brazo. Rodrigo, si haces esto, si la confrontas con una grabadora, necesitas estar preparado para lo que pueda pasar. Necesitas estar preparado para que ella no sea la persona que creíste que era. Ya sé que no lo es, dijo. Sus ojos estaban llenos de algo que parecía dolor mezclado con determinación. Ya perdí a esa persona. Ahora solo necesito protegerte a ti. Rodrigo llamó a Paola esa tarde. Puso el teléfono en altavoz. Necesitamos hablar, dijo. Finalmente entiendes, respondió ella. Su voz sonaba aliviada. Sí, entiendo muchas cosas. ¿Podemos vernos? Esta noche. ¿Dónde? En nuestro apartamento viejo. El que todavía estamos pagando. Nadie nos va a interrumpir ahí. Hubo una pausa. Tu mamá sabe. No. Ella está en casa. Sola. Creo que finalmente está aceptando que necesita ayuda. Otra pausa. Está bien. Te veo ahí a las 8. Rodrigo colgó. Me miró. Voy a llevar mi teléfono grabando en el bolsillo. Voy a hacer que hable. Que admita todo. ¿Y si se pone violenta? No lo hará, dijo. Paola no funciona así. Ella es metódica. Cuidadosa. No toma riesgos innecesarios. Intentar matarme fue un riesgo innecesario, dije. Rodrigo negó con la cabeza. Para ella no lo era. Para ella era un plan cuidadoso que salió mal solo porque la escuchaste por accidente. A las 7:30, Rodrigo se preparó para irse. Le revisé el teléfono 3 veces para asegurarme de que estaba grabando correctamente. Le hice prometer que si algo salía mal, si sentía peligro, saldría inmediatamente. Voy a estar bien, dijo. Pero vi el miedo en sus ojos. El miedo de confrontar a la persona con la que había compartido su vida. La persona que había resultado ser una extraña con su cara. Me quedé sola en la habitación del hotel. Puse el teléfono de Rodrigo para compartir ubicación. Podía verlo moverse por el mapa. Vi cuando llegó al apartamento. Vi cuando se detuvo. Luego nada. Solo el punto azul quieto en la pantalla.
Esperé. Cada minuto se sentía como una hora. A las 8:15, mi teléfono vibró. Mensaje de Rodrigo. Está aquí. Empieza la grabación. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. Pasaron 30 minutos. 40. Una hora. Nada. Solo ese punto azul inmóvil en el mapa. Marqué su número. Fue directo al buzón. Volví a marcar. Lo mismo. Sentí el pánico comenzando a trepar por mi garganta. Algo estaba mal. Algo había salido terriblemente mal. Tomé mi bolso. Tomé las llaves del auto que habíamos rentado. Iba a salir cuando mi teléfono sonó. Rodrigo. ¿Estás bien? Grité al contestar. Estoy bien, dijo. Su voz sonaba rara. Tensa. ¿La grabaste? Sí. Y necesitas escuchar esto. Ahora. Rodrigo llegó al hotel 20 minutos después. Se veía pálido, como si hubiera visto algo que no podía procesar. Entró a mi habitación sin decir palabra. Sacó su teléfono. Antes de que escuches esto, dijo. Necesitas saber que es peor de lo que pensábamos. Presionó play. Escuché la voz de Paola. Clara. Tranquila. Confesando todo. Los frenos. El seguro. El incendio. Y luego dijo algo más. Algo que me heló la sangre. La madre de Brenda fue fácil, decía. Solo necesité empujarla un poco. Estaba en las escaleras. Ya sabes, esas escaleras empinadas que tienen. Un empujón pequeño y cayó. Nadie sospechó nada. ¿Y Brenda? Eso también fue simple. Solo necesité asegurarme de que tomara sus pastillas para la alergia con un poco de maní molido en su café. Sabía que su reacción sería fuerte. Para cuando llegó la ambulancia, ya era tarde. Pausa. Y Antonio, habría sido igual de fácil si no hubiera sido tan paranoica últimamente. La grabación continuó. Paola riendo. Paola explicando cómo había planeado cada muerte. Cómo había elegido a Rodrigo específicamente porque era vulnerable, porque tenía recursos, porque yo existía como un objetivo eventual. Como todo había sido calculado desde el principio. Cuando la grabación terminó, me quedé sentada en silencio absoluto. Rodrigo tenía lágrimas corriendo por su rostro. Mató a Brenda, susurró. Mató a mi esposa. Y yo la traje a tu vida. No dormimos esa noche. Rodrigo y yo nos quedamos sentados en mi habitación, escuchando la grabación una y otra vez, como si repetirla pudiera hacer que fuera menos real. Cada palabra de Paola era clara, precisa, sin remordimiento. Hablaba de asesinatos como quien describe una receta de cocina. Sin emoción. Sin culpa. Solo método y resultado. A las 6 de la mañana, llamamos al detective Adolfo. Le dijimos que teníamos algo. Algo definitivo. Nos citó en la estación a las 9. Llegamos temprano. Adolfo nos hizo pasar a la misma sala de entrevistas de antes. Esta vez traía al fiscal, un hombre llamado Aurelio Ramos, delgado, de lentes, con expresión perpetuamente escéptica. Rodrigo puso el teléfono sobre la mesa. Antes de que le escuchen, dijo: necesito que sepan que la persona en esta grabación es mi esposa confesando 3 asesinatos. Uno de ellos es el de mi primera esposa. Necesito que cuando terminen de escuchar, la arresten inmediatamente. Presionó play. Vimos las caras de Adolfo y Aurelio cambiar mientras la voz de Paola llenaba la habitación. Al principio escepticismo. Luego atención concentrada. Luego algo parecido al horror. Cuando la grabación terminó, hubo silencio. Aurelio habló primero. Ella sabía que estaba siendo grabada. No, dijo Rodrigo. Fue consentimiento de una sola parte. Legal en este estado. Aurelio asintió. Es admisible. Es más que admisible. Es una confesión completa. Se volvió hacia Adolfo. Necesitamos una orden de arresto. Ahora. Las cosas se movieron rápido después de eso. Adolfo hizo llamadas. Aurelio preparó documentos. En 2 horas teníamos una orden de arresto por 3 cargos de asesinato en primer grado. Adolfo y 4 oficiales más fueron a la casa de los padres de Paola. Rodrigo y yo esperamos en la estación. No hablamos mucho.
¿Qué podíamos decir? Toda nuestra realidad se había reescrito en las últimas 72 horas. Adolfo llamó a las 2 de la tarde. La arrestamos, dijo. Está en custodia. Sin fianza. El fiscal va a proceder con cargos completos. Sentí las piernas ceder. Me senté. Rodrigo puso su mano en mi hombro. ¿Dijo algo? Preguntó. Pidió un abogado inmediatamente, respondió Adolfo. Pero antes de que llegara, preguntó algo. Preguntó si Rodrigo estaba bien. Como si le preocupara su bienestar. Escuché a Rodrigo hacer un sonido, algo entre risa y sollozo. Por supuesto que preguntó. Hasta el final, actuando. Esa noche, las noticias explotaron. La historia era demasiado grande para contenerla. Mujer arrestada por triple asesinato. Confesión grabada revela plan para matar a suegra. Los canales locales repetían la historia cada hora. El teléfono de Rodrigo no paraba de sonar. Periodistas, amigos, gente que había defendido a Paola en redes sociales ahora borrando sus comentarios, pretendiendo que nunca habían dudado de mí. La publicación de Paola sobre mi supuesta demencia todavía estaba ahí, pero ahora los comentarios eran diferentes. No puedo creer que defendía a esta mujer. Pobre Antonia, y nosotros la llamamos loca. Deberíamos haberle creído desde el principio. Pero esos comentarios no borraban el daño. No borraban los días que pasé sabiendo que nadie me creía. No borraban el miedo. Apagué mi teléfono. Le dije a Rodrigo que hiciera lo mismo. Nos quedamos en el hotel 2 días más. Necesitábamos silencio. Necesitábamos procesar. El tercer día, Lidia vino a verme. Tocó la puerta de mi habitación con rostro destruido. La dejé entrar. Nos sentamos sin hablar por un momento. Finalmente ella rompió el silencio. No sé cómo disculparme, dijo. Su voz era apenas un susurro. Yo la crié. Yo debía haber visto las señales. Debía haber sabido que algo estaba mal. Nadie podría haber sabido, dije. Ella era muy buena ocultándolo. Lidia negó con la cabeza. Hubo momentos. Cuando era adolescente. Pequeñas crueldades. La forma en que mentía sin pestañear. Aurelio y yo pensamos que era solo una fase. Que maduraría. Nunca imaginamos. Se quebró. Lloró con sollozos profundos que parecían salir de algún lugar muy dentro de ella. Le di un vaso de agua. Esperé a que se calmara. Lidia, necesito preguntarte algo, dije. ¿Hubo otras personas? Antes de Rodrigo. Ella levantó la vista. Hubo un novio cuando tenía 22 años. Héctor. Un hombre mayor, viudo, con dinero. Estuvieron juntos 6 meses. Luego él murió. Ataque cardíaco, dijeron. Paola heredó algo de dinero. No mucho, pero algo. Sentí mi estómago revolverse. Y después. Otro hombre. 3 años después. También viudo. También murió. Accidente de auto. Yo. Nunca conecté los puntos. Nunca pensé que mi hija pudiera ser responsable. Esa información fue directamente al detective Adolfo. 2 casos más. 2 muertes más que investigar. El alcance de lo que Paola había hecho seguía expandiéndose. No era solo asesina. Era asesina serial. Metódica. Paciente. Cazando hombres vulnerables con recursos. Usando su apariencia, su encanto, su capacidad de actuar, para acercarse y luego eliminar a cualquiera que se interpusiera entre ella y el dinero. La evaluación del Departamento de Servicios Sociales llegó como estaba programado. Julián, el trabajador social, vino al hotel. Le mostré toda la evidencia. Le expliqué toda la situación. Él escuchó, tomó notas, revisó documentos. Al final cerró su carpeta. Señora Herrera, es claro que usted no es víctima de abuso o explotación. Es víctima de intento de asesinato. Voy a cerrar este caso y voy a documentar que el reporte original fue malicioso, diseñado para desacreditar a la víctima real. Gracias, dije. Él se levantó para irse, luego se detuvo. Hay algo que debería saber, dijo. El reporte que recibimos incluía supuestos testigos.
Vecinos que afirmaban haberla visto confundida, desorientada. Contactamos a esos vecinos. Ninguno existe. Las direcciones eran falsas. Los números de teléfono falsos. Todo fue fabricado. Después de que se fue, me quedé mirando por la ventana. Paola había construido una red completa de mentiras. Había creado testigos falsos. Había manipulado narrativas públicas. Había usado cada herramienta disponible para hacer que yo pareciera loca mientras ella planeaba mi muerte. Y casi funciona. Si no hubiera escuchado esa conversación, si no hubiera actuado rápido, yo estaría muerta. Y Rodrigo nunca habría sabido la verdad. Habría llorado mi muerte accidental. Habría consolado a Paola. Habría vivido con una asesina y nunca lo habría sabido. Una semana después del arresto, Rodrigo y yo finalmente regresamos a casa. La casa se sentía diferente, más fría, como si los eventos de las últimas semanas hubieran dejado una marca invisible en las paredes. Contraté una empresa de limpieza. Hice que limpiaran todo, cada superficie, cada rincón, como si pudiera lavar la presencia de Paola de mi hogar. Rodrigo movió sus cosas de vuelta a su antigua habitación. «Voy a quedarme un tiempo», dijo. «Si está bien para ti». «Está más que bien», respondí. El juicio estaba programado para 6 meses después. Aurelio, el fiscal, nos mantuvo informados sobre el proceso. Paola había contratado a uno de los mejores abogados defensores del Estado. Estaban construyendo una defensa basada en salud mental. Iban a argumentar que Paola sufría de un trastorno de personalidad severo, que no era responsable de sus acciones, que necesitaba tratamiento, no prisión. «No va a funcionar», dijo Aurelio cuando nos lo explicó. «Tenemos la confesión. Tenemos premeditación clara. Tenemos un patrón que abarca años. Ningún jurado va a comprar que esto fue un episodio psicótico». Pero aún así me preocupaba. Había visto lo persuasiva que podía ser Paola. Había visto cómo manipulaba percepciones. ¿Qué pasaba si convencía al jurado? ¿Qué pasaba si lograba actuar lo suficientemente bien como para generar duda? Rodrigo notó mi preocupación. «Va a ir a prisión», mamá dijo. «Esta vez no hay forma de que se escape». Quería creerle. Realmente quería. Los medios no nos dejaban en paz. Periodistas tocaban la puerta. Cámaras esperaban afuera de la casa. Todos querían la historia completa. La suegra que sobrevivió. El hijo que descubrió la verdad. La asesina perfecta que cometió un error. Rechazamos todas las entrevistas. No queríamos ser un espectáculo. No queríamos que nuestro dolor se convirtiera en entretenimiento. Una noche, 2 meses después del arresto, Juana, mi vecina real, vino a visitarme. Traía un pastel. «Siento no haber venido antes», dijo. No sabía qué decir. Todo esto es tan surrealista. La invité a pasar. Tomamos té. Hablamos de cosas normales. El clima. Los vecinos. Su nieta que iba a cumplir 15. Fue refrescante hablar de algo que no fuera muerte y traición. Cuando se estaba yendo, se detuvo en la puerta. «Antonia», dijo, «quiero que sepas que te creo. Siempre te creí. Incluso cuando otros dudaban. Yo sabía que no estabas loca». Después de que se fue, lloré de nuevo. Pero esta vez fue diferente. No era miedo o dolor. Era gratitud. Gratitud de estar viva. De tener personas que me creyeron. De haber confiado en mis instintos cuando todo el mundo me decía que estaba equivocada. Esa noche dormí mejor que en meses. El juicio comenzó un martes de julio. La sala estaba llena. Periodistas, curiosos, familiares de otras víctimas que Adolfo había identificado en su investigación. Resultó que Paola había estado activa durante casi 10 años. 5 hombres muertos. 2 suegras muertas. Yo habría sido la 8ª víctima si no hubiera escuchado esa conversación. Me senté en la primera fila con Rodrigo a mi lado. Lidia y Aurelio estaban 3 filas atrás. No los culpaba por no querer estar cerca. No después de saber que su hija era responsable de tanto horror. Paola entró con esposas. Llevaba un traje color beige, nada de maquillaje, cabello recogido en una cola simple.
Lucía vulnerable, pequeña, nada como la mujer que había confesado asesinatos con tanta frialdad. Su abogado, un hombre llamado Eduardo Santana, era exactamente lo que esperaba. Traje caro, sonrisa ensayada, ese tipo de confianza que viene de haber ganado casos imposibles. Su estrategia de apertura fue predecible. Paola era una mujer enferma. Había sufrido abuso en su infancia, traumas no procesados, trastornos mentales severos que la hacían incapaz de entender sus acciones. El fiscal Aurelio Ramos desmontó esa narrativa pieza por pieza. Presentó la grabación. La confesión completa de Paola, clara y articulada, mostrando no solo conocimiento de sus actos, sino orgullo por lo bien planeados que estaban. Presentó evidencia forense de cada muerte. El informe del mecánico sobre mis frenos. Los documentos del seguro fraudulento. El video del incendio provocado. Declaraciones de testigos que habían visto a Paola investigar sobre venenos, sobre accidentes domésticos, sobre cómo falsificar firmas. Rodrigo tuvo que testificar. Fue el momento más difícil del juicio. Tuvo que pararse frente a una sala llena de gente y admitir que había estado casado con una asesina serial. Que había compartido su cama con alguien que había matado a su primera esposa. Que había traído a esa persona a mi vida. Lo vi quebrarse en el estrado cuando el fiscal le preguntó cuándo se dio cuenta de que Paola había asesinado a Brenda. Su voz salió como un susurro. Cuando escuché la grabación. Cuando la escuché admitir que puso maní en el café de Brenda sabiendo que era alérgica. Brenda murió frente a mí. Yo sostuve su mano mientras moría. Y todo ese tiempo, Paola estaba ahí, actuando devastada, cuando ella misma la había matado. La defensa intentó desacreditar la grabación. Argumentaron que Rodrigo la había manipulado, que había llevado la conversación hacia una confesión falsa, que Paola había estado bajo influencia emocional. Pero la grabación era demasiado clara. Demasiado detallada. Paola describía métodos que solo el asesino podría conocer. Mencionaba cosas que nunca habían sido hechas públicas sobre las muertes anteriores. No había forma de fingir ese nivel de conocimiento. Yo testifiqué en el 5º día. Me preguntaron sobre la noche que escuché la conversación. Sobre cómo me sentí. Sobre por qué no confronté inmediatamente. Expliqué que el miedo no me paralizó, me hizo pensar. Que sabía que si gritaba, si acusaba sin pruebas, Paola encontraría la forma de voltear todo. El abogado de la defensa intentó hacerme parecer vengativa. No es cierto, señora Herrera, que usted nunca aprobó el matrimonio de su hijo con Paola. No es cierto, respondí. Yo quería que mi hijo fuera feliz. Si Paola lo hacía feliz, yo la aceptaba. Pero admitió que nunca fueron cercanas. No, pero eso no significa que quisiera verla en prisión. Significa que mantuvimos una relación educada y distante. Hasta que intentó matarme. El jurado escuchó 6 semanas de testimonios. Vieron evidencia. Escucharon a expertos forenses explicar cómo cada muerte había sido cuidadosamente planificada. Escucharon a un psicólogo explicar que Paola no sufría de ningún trastorno que la eximiera de responsabilidad. Sufría de trastorno antisocial de la personalidad, sí, pero entendía perfectamente la diferencia entre bien y mal. Simplemente no le importaba. El psicólogo lo explicó con claridad brutal. Paola Méndez es una psicópata funcional. Entiende las reglas de la sociedad. Simplemente ha elegido no seguirlas cuando interfieren con sus objetivos. Durante todo el juicio, Paola no mostró emoción. Se sentaba quieta, con rostro neutro, tomando notas ocasionales. Solo una vez la vi reaccionar. Fue cuando mostraron fotos de Brenda. Fotos de mi primera nuera, viva, sonriendo, hermosa. Por un segundo, algo cruzó el rostro de Paola. No fue arrepentimiento. Fue irritación. Como si le molestara que todavía estuviéramos hablando de alguien que ella había eliminado hace años. Las deliberaciones del jurado tomaron 3 días. 3 días en los que no pude comer, no pude dormir, solo pude esperar. Rodrigo y yo nos quedamos en un hotel cerca de la corte. No hablamos mucho. ¿Qué podíamos decir que no hubiéramos dicho ya? El tercer día, nos llamaron de regreso. El jurado había llegado a un veredicto. La sala estaba completamente silenciosa cuando el jurado entró. El presidente del jurado era una mujer mayor, tal vez de mi edad, con expresión seria.
La jueza le pidió el veredicto. En el caso del Estado contra Paola Méndez, en el cargo de asesinato en primer grado de Brenda Salazar, ¿cómo encuentra el jurado? La mujer no dudó. Culpable. En el cargo de asesinato en primer grado de la señora Marta Salazar. Culpable. Siguió. Cargo tras cargo. Culpable. 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 7 cargos de asesinato en primer grado. 2 cargos de intento de asesinato. Múltiples cargos de fraude. Culpable de todo. Miré a Paola. Finalmente mostró emoción. Su rostro se contrajo, no en tristeza sino en rabia. Pura rabia. Me miró directamente. Y en ese momento vi lo que realmente era. No la nuera educada. No la esposa amorosa. Vi al depredador que había estado cazando durante años, furioso porque finalmente la presa había escapado. La sentencia llegó 2 semanas después. La jueza no mostró misericordia. Señora Méndez, dijo, usted ha demostrado un desprecio absoluto por la vida humana. Ha usado su inteligencia y su apariencia para manipular, engañar y asesinar. Ha destruido familias. Ha dejado un rastro de dolor que durará generaciones. No veo arrepentimiento en usted. No veo remordimiento. Solo veo cálculo. Pausa. La sentenció a 7 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Que pase el resto de su vida sabiendo que falló. Que la única víctima que realmente importaba, la que podría haberle dado todo lo que quería, fue la única que escapó. Paola fue sacada de la sala. No miró atrás. Rodrigo puso su cabeza entre sus manos y lloró. Yo puse mi mano en su espalda. No dije nada. No había palabras adecuadas. Afuera de la corte, los periodistas esperaban. Esta vez, decidí hablar. Me paré frente a las cámaras y dije lo que necesitaba decir. A cualquiera que esté siendo acusado de estar loco, de inventar cosas, de exagerar, confíen en sus instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo está. No dejen que nadie les diga que están imaginando el peligro. Yo estoy viva porque confié en lo que sabía que era verdad, incluso cuando todos me decían lo contrario. Esa noche, Rodrigo y yo volvimos a casa. La casa que casi se convierte en mi tumba. Nos sentamos en la sala, tomamos té, y finalmente, después de meses de tensión, respiramos. Han pasado 2 años desde el juicio. La casa ya no se siente como una trampa. Rodrigo se mudó hace 1 año a su propio apartamento, pero viene a cenar todos los domingos. Cocinamos juntos, hablamos de cosas normales, y a veces, solo a veces, mencionamos lo que pasó. No como una herida abierta, sino como una cicatriz que ya no duele tanto. Lidia y Aurelio se mudaron a otro estado. No pudieron seguir viviendo en una ciudad donde todos conocían la historia, donde cada mirada en el supermercado era de lástima o curiosidad morbosa. Me llaman cada mes. Conversaciones breves, incómodas al principio, pero que con el tiempo se han vuelto más genuinas. Ellos también son víctimas en esto. Perdieron a la hija que pensaban que conocían. Descubrieron que criaron a un monstruo. No hay manual para procesar eso. Rodrigo comenzó terapia 2 meses después del juicio. Todavía va. Me dijo hace poco que finalmente está procesando no solo lo de Paola, sino lo de Brenda. Nunca hice el duelo correcto, me dijo durante una de nuestras cenas. Paola apareció tan rápido después de la muerte de Brenda. Ahora me doy cuenta de que eso no fue coincidencia. Ella lo planeó. Me estudió. Esperó el momento exacto cuando yo estaba más vulnerable. Me miró con ojos que habían envejecido años en meses. Mamá, ella me usó para llegar a ti. Y eso es algo con lo que tengo que vivir. No fue tu culpa, le dije. Lo he dicho 100 veces. Lo diré 1000 más si es necesario. Ella era una experta en manipulación. Engañó a todos. Rodrigo asintió, pero sé que todavía carga esa culpa. Tal vez siempre la cargará. Esa es su cicatriz. Yo también fui a terapia por un tiempo. La terapeuta me ayudó a procesar el miedo, la sensación constante de estar en peligro que persistió meses después de que Paola fuera encerrada. Me ayudó a entender que no estaba loca por haber confiado en mis instintos, que la cordura a veces se ve como paranoia cuando estás rodeada de mentiras. Me ayudó a perdonarme por las noches que todavía me despierto pensando,
¿Y si no hubiera escuchado esa conversación? ¿Y si hubiera salido en ese auto con los frenos cortados? Las cámaras de seguridad siguen instaladas en mi casa. Sé que probablemente ya no las necesito, pero me hacen sentir segura. Es un recordatorio de que puedo protegerme, de que no soy una víctima pasiva esperando que la vida me suceda. Soy alguien que actuó, alguien que sobrevivió. El caso de Paola se volvió famoso. Documentales, podcast de crimen verdadero, artículos de psicología. Todos quieren entender cómo una mujer tan joven, tan hermosa, tan aparentemente normal, pudo ser responsable de tantas muertes. Los expertos tienen sus teorías. Trastorno antisocial. Falta de empatía desde la infancia. Necesidad patológica de control y recursos. Pero ninguna explicación realmente alcanza a capturar la frialdad completa de lo que ella era. Recibo cartas a veces. De otras mujeres, otras familias que pasaron por algo similar. Que fueron acusadas de locura cuando sabían que estaban en peligro. Que no fueron creídas hasta que fue demasiado tarde, o hasta que, como yo, tuvieron la suerte de escapar. Les respondo a todas. Les digo que su intuición vale más que la opinión de cualquier otra persona. Que sobrevivir es suficiente. Que no tienen que salir victoriosas para salir válidas. Juana, mi vecina, se convirtió en una amiga cercana. Tomamos té juntas 2 veces por semana. Ella nunca me trata como una curiosidad o una sobreviviente trágica. Me trata como Antonia. Solo Antonia. Eso es un regalo que no sabía que necesitaba. El detective Adolfo se retiró el año pasado. Vino a despedirse antes de mudarse con su esposa a la costa. Su caso fue el último grande de mi carrera, me dijo. Y el que más me alegro de haber resuelto. Le agradecí por creerme cuando la evidencia todavía era circunstancial. Por no tratarme como una anciana confundida. Por hacer su trabajo incluso cuando el sistema no quería moverse lo suficientemente rápido. Eduardo, el agente de seguros, también me contactó hace unos meses. Me dijo que la compañía había implementado nuevos protocolos de verificación gracias a lo que pasó conmigo. Ahora requieren entrevistas en persona, videollamadas con los solicitantes, múltiples formas de identificación. No garantiza que prevenga todo fraude, me dijo, pero hace que sea mucho más difícil. Usted ayudó a cambiar eso. Eso me hizo sentir que algo bueno salió de todo esto. Paola está en una prisión de máxima seguridad a 4 horas de aquí. No la he visitado. No tengo intención de hacerlo. Algunas personas me han preguntado si alguna vez tendré cierre sin confrontarla directamente. Mi respuesta es simple. No necesito cierre de alguien que nunca me daría la verdad de todas formas. Mi cierre vino cuando escuché el veredicto. Cuando supe que nunca volvería a ser una amenaza. Rodrigo la visitó una vez. No me lo dijo hasta meses después. Necesitaba verla, me explicó. Necesitaba mirarla y preguntarle por qué. Esperé. Te lo dijo. Él negó con la cabeza. Solo me miró y dijo, porque podía. Eso fue todo. Porque podía. Esa es probablemente la respuesta más honesta que Paola ha dado en su vida. La vida continúa. Eso es lo extraño de sobrevivir a algo así. El mundo no se detiene. Los días siguen pasando. Tienes que levantarte, tomar café, pagar cuentas, vivir. Al principio se sintió irrespetuoso, casi obsceno, continuar con normalidad después de algo tan brutal. Pero con el tiempo entendí que eso es exactamente lo que se supone que debo hacer. Vivir es mi victoria. Cada día normal es una derrota para Paola. He pensado mucho en la noche que escuché esa conversación. En lo fácil que hubiera sido ignorarla, convencerme de que escuché mal, de que estaba exagerando. El cerebro humano tiene una capacidad increíble para negar lo incómodo, para suavizar las verdades duras hasta que se vuelven manejables. Si hubiera hecho eso, si hubiera elegido la comodidad de la negación sobre la incomodidad de la verdad, no estaría aquí. Mi consejo para cualquiera que lea esto, para cualquiera que escuche esta historia: cuando algo en tu vida se siente fundamentalmente mal, cuando alguien cercano a ti activa alarmas que no puedes explicar racionalmente, no ignores esas alarmas. No las suavices. No las justifiques. Tu instinto de supervivencia existe por una razón. Evolucionó durante millones de años para mantenerte vivo. Confía en él. No salí de esto sin daño. Tengo pesadillas todavía.
Hay días en los que el miedo regresa sin razón aparente, solo un peso en el pecho que me recuerda que estuve a centímetros de no existir. Pero también tengo días buenos. Días en los que cocino las galletas de canela que Rodrigo ama. Días en los que el sol entra por la ventana de la sala y me siento ahí con un libro y me doy cuenta de que estoy agradecida. Agradecida de estar viva. Agradecida de haber confiado en mí misma cuando nadie más lo hacía. Esto no es una historia de victoria gloriosa. No hay un final feliz perfecto donde todo vuelve a ser como era antes. Las cosas nunca vuelven. Solo avanzan, diferentes, marcadas por lo que pasó. Pero es una historia de supervivencia. De una mujer de 62 años que se negó a ser víctima silenciosa. Que eligió la acción sobre el pánico. Que salvó su propia vida porque nadie más iba a hacerlo. Yo no salí victoriosa. Salí viva. Y aprendí que a veces, eso es más que suficiente. Es todo.